Buenos días, mis hermanos, es una bendición poder un día más poder reunirnos y alabar a nuestro Dios. Gracias a Dios por esta semana que el Señor nos permitió vivir, porque sin duda ha sido una semana de bendiciones, de pruebas, pero en donde podemos ver el amor y la misericordia de nuestro Dios. Para iniciar nuestro culto de esta mañana vamos a iniciar con una oración y le voy a pedir a nuestro hermano Jorge que nos guíe en esta oración. Oremos. Padre Santo, te damos gracias por todas tus bendiciones, gracias por la vida, la salud que nos da, Señor. Gracias por este momento que nos permite poder venir ante ti y alabarte, Padre Santo. Te rogamos que nuestras alabanzas sean gratas delante de ti. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Nos ponemos de pie para entonar el siguiente canto. Está en sus himnarios, es el himno 373, Buscar primero. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Busca primero el reino de Dios.
pueden buscarlo en sus signarios, es el 350. La palabra de Dios dice en Hechos 10:22, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones. Tuyo soy. Romanos capítulo 2, versículos del 17 al 24. Yo inicio con el versículo número 17, ustedes con el 18 y nos unimos en el versículo número 24. La palabra de Dios dice así: He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas. Instructor de los ojos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros.
Comenzamos el tiempo para el mensaje de esta mañana. Pueden tomar sus lugares, mis hermanos. ¿Cómo están, hermanos? ¿Están bendecidos de parte del Señor en este día que hemos venido a alabar y glorificar su nombre? Bueno, hoy es un día, hermanos, donde veo muchos lugares vacíos y yo pienso que es por la fecha, ¿verdad? Como ustedes saben, hoy tenemos elecciones en nuestro país. Se van a elegir, hermanos, algunos diputados, algunos gobernadores, presidentes municipales, y bueno, algunos de nuestros hermanos están cumpliendo con su deber ciudadano. Algunos fueron funcionarios de casilla, y entonces están en aquellos lugares. Oremos, hermanos, para que nuestro Dios les bendiga a nuestros hermanos y ellos también puedan ser luz ahí en esos lugares. Y oremos también, hermanos, para que Dios ponga, hermanos, a los gobernantes y a los que van a estar en estos diferentes lugares, hermanos. Sabemos que la palabra de Dios nos dice que Dios es el que quita y pone los reyes y los gobernantes de este mundo. Así que confiamos, hermanos, en nuestro Dios, y nosotros debemos de asumir con responsabilidad la parte que nos toca yendo a votar. Así que si usted no ha ido a votar, a ver, muéstrenme su pulgar. ¿Todavía no han ido? Bueno, deben de cumplir con su deber ciudadano. Es también, hermanos, la Biblia nos dice que debemos de someternos a las autoridades, y una de esas cosas, hermanos, es cuando nosotros vamos y votamos. Así que usted olvídese de que, ¿y para qué sirve mi voto? De todo. Usted olvídese de todo eso. Usted cumpla con su deber ciudadano y deje las cosas, hermanos, en las manos de nuestro Dios. Hoy vamos a meditar, hermanos, vamos a continuar con la serie de Romanos. Ustedes podrán recordar que ya estamos en el capítulo número 2. La semana pasada, hermanos, precisamente estábamos viendo, hermanos, el capítulo número 2 y abordamos de los versículos 6, hermanos, al versículo número 16. Hoy vamos a abordar, hermanos, a partir del versículo número 17 al versículo número 24. Bueno, yo no sé, hermanos, si usted en algún momento se ha puesto a pensar cuántos privilegios tiene. Y estoy hablando de manera general. Por ejemplo, si usted vive en México, déjeme le digo que usted tiene varios privilegios. Tiene el privilegio de estar en un país libre y soberano. Usted puede viajar desde Chiapas hasta Chihuahua de manera libre. Se supone que tenemos ese derecho. Tenemos muchos privilegios como ciudadanos, hermanos, mexicanos, pero también, hermanos, tenemos muchas responsabilidades. Y muchas de las veces, hermanos, nos acordamos mucho de los privilegios, pero de las responsabilidades no. ¿Se acuerda usted cuando un hijo le haya dicho, es que tengo el privilegio? Una de las cosas que tengo como privilegio como hijo es de comer, de tener un techo en donde vivir. Pero, ¿qué pues con las responsabilidades? A los hijos luego se nos olvidan, ¿no?, las responsabilidades. Soy responsable. ¿Y cuál es una de esas responsabilidades como hijo? Bueno, si eres estudiante, tu responsabilidad es estudiar. Tu responsabilidad es sacar buenas notas, buenas calificaciones, mantener tu cuarto limpio, por supuesto. Obedecer a tus padres, esas son parte de tus responsabilidades. Entonces, el apóstol Pablo, a partir del versículo número 17, le va a recordar, hermanos, recordemos que Romanos, hermanos, es una carta. Y nosotros la estamos llevando ahorita a cabo, hermanos. Estamos seccionando la carta para poderla estudiar. Pero recordemos que una carta, hermanos, cuando la leían, se leía desde el principio hasta el final. Y entonces recordemos que esta carta, hermanos, está dirigida precisamente, hermanos, a los cristianos que estaban ¿en dónde? En Roma. Estaba dirigida, hermanos, a los cristianos que estaban en Roma. Y entonces, mis hermanos, posiblemente los cristianos que estaban allá en Roma tal vez hayan escuchado, hermanos, de esos grandes privilegios, hermanos, que tenían los judíos
judíos, y tal vez en algún momento se habían sentido, hermanos, relegados, tal vez en algún momento se habían sentido, hermanos, que los habían hecho a un lado por no ser tal vez algunos de los cristianos, hermanos, que estaban en Roma, que eran judíos. Recordemos, hermanos, que la religión cristiana, como la conocemos hoy en día, en sus inicios, no empezó, hermanos, como hoy lo conocemos, pues la mayoría somos gentiles. En un principio, hermanos, en su mayoría eran judíos, hermanos, que se habían convertido, hermanos, ahora al cristianismo, habían adoptado el nuevo camino. Así se conocían, hermanos, a los cristianos. Antes de que se les llamara cristianos por primera vez, hermanos, allá en Antioquía, se les conocía como los del camino. ¿Y qué camino se refería? Al camino de Cristo, de Jesús de Nazaret. Entonces, mis hermanos, en sus inicios, la cristiandad estaba conformada en su mayoría, hermanos, por judíos, después, hermanos, por judíos y gentiles, después, hermanos, tristemente, la mayoría, hermanos, eran puros gentiles. Pero entonces, la carta del apóstol Pablo a los romanos, hermanos, está dirigida a cristianos del primer siglo. Estamos hablando que la carta se escribió aproximadamente, hermanos, en el año 57 al año 58, hermanos, de nuestra era, y entonces, hermanos, estaba dirigida precisamente a estos cristianos que vivían en Roma. Ya vimos, hermanos, que en el capítulo número 1, el apóstol Pablo dice que la salvación, hermanos, solamente es por fe. Dice ahí en el versículo número 16, hermanos, del capítulo número 1, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, y también, ¿quién dice? Al griego. Porque del evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Es decir, el apóstol Pablo le está diciendo a sus destinatarios originales, hermanos, a los cristianos que se encontraban en Roma, que la salvación, hermanos, solamente se encontraba en Cristo Jesús, por medio de la fe depositada en Él. Y después, hermanos, a partir del versículo número 18 hasta el capítulo número 3, versículo número 20, hermanos, el apóstol Pablo, hermanos, hace un paréntesis. Ya no va a hablar de la salvación. Ahora va a hablar, hermanos, del pecado que está presente en todos los seres humanos. Por eso es necesaria la salvación por fe. No podemos salvarnos. Nadie, absolutamente nadie, hermanos, a excepción del Señor Jesucristo, puede tener la salvación por méritos propios. Nadie, ningún ser humano. Entonces están todos destituidos de la gloria de Dios. Y entonces, a partir del versículo número 18 empieza a hablar, hermanos, de los paganos y su forma de vivir y de cómo no le hicieron caso a Dios, hermanos, aunque ellos no tenían la ley de Moisés, pero, hermanos, habían ellos mismos, hermanos, su conciencia que les decía lo que era bueno y lo que era malo, pero aún así, hermanos, decidieron darle la espalda a Dios. Y lo que Dios hizo, hermanos, fue abandonarlos en sus delitos y en sus pecados. Y entonces ellos empezaron, hermanos, por el abandono a Dios, hermanos, vivir a su manera y a su antojo. Y entonces Pablo da una serie, hermanos, una lista de pecados tan horrendos, hermanos, que aparecen ahí en el capítulo número 1, a partir del versículo número 18 en adelante. Y bueno, después se dirige, hermanos, a otro grupo. Pablo, hermanos, a partir del versículo número 1 del capítulo número 2, a los que podríamos llamar, hermanos, que eran los moralistas. Estaban escuchando cómo Pablo estaba diciendo a ese grupo de personas, hermanos, que eran paganos y eran pecadores y estaban lejos de Dios, y que Dios iba a juzgarlos, hermanos, y les iba a sentenciar, hermanos, a ellos por toda la eternidad, hermanos, por causa de su pecado. Y ellos, al oír esto, casi, hermanos, podemos escuchar a estos moralistas aplaudiéndole a Pablo y diciendo: estamos de acuerdo contigo, Pablo, ellos son pecadores y ellos van a ser castigados por sus pecados. Pero entonces Pablo les dice: bueno, tú no tienes excusa, tú también, que juzgas a ellos, tú también, dice, te estás condenando, porque tú también practicas las mismas cosas. No está diciendo que tal vez las mismas exactamente de manera literal, pero lo que está queriendo decir Pablo es: tú también tienes pecado,
tú no eres sin pecado, también el pecado está presente en ti. ¿Y qué crees? Que eso no te exime del justo juicio de Dios. Vas a comparecer ante el tribunal de Dios un día y Dios te va a juzgar por tus obras, por lo que hayas hecho. Debemos de tener esto muy en claro, hermanos, que en esta sección de la Escritura, de la carta, el apóstol Pablo, hermanos, no está hablando de la salvación, sino está hablando, hermanos, del justo juicio de Dios. Y el justo juicio de Dios, hermanos, se va a basar en las obras, en lo que hayamos hecho, porque ya abordó, hermanos, el asunto de la salvación en el capítulo número 1, versículo número 16 y versículo número 17, que la salvación, hermanos, es ¿por qué? Por gracia, es por fe, la fe puesta en Cristo, nuestro Señor. Y entonces ahora va a abordar, hermanos, de los privilegios que tenían, hermanos, los judíos. Déjenme les cuento, hermanos, lo siguiente acerca de un libro para niños que fue escrito, hermanos, por el doctor Seuss. Aquí hay niños. Yo no sé si ustedes en algún momento le han leído este cuento a sus hijos. Si no, se los recomiendo. El autor es Seuss. Usted puede decir, ¿y quién es el doctor Seuss? Bueno, ¿se acuerdan de la película del Grinch? Yo sé que sí la han visto. Pues es el autor, hermanos, de esta historia. El autor de la historia del Grinch es este autor que escribió este libro de niños. Y en este libro, hermanos, que está titulado Los Snitches. Bueno, empieza de esta forma. Existían dos clases de snitches. Los snitches, dice, de abdomen estrellado, es decir, tenían en su abdomen, hermanos, en sus barrigas, estos personajes, una estrella. Pero por otro lado, hermanos, habían unos snitches que eran de barriga plana, es decir, no tenían estrella. Y el problema, pues, no, hasta ahí no le vemos mayor problema. Pero el problema, hermanos, es que los snitches que tenían la estrella despreciaban, hermanos, y veían con recelo a los snitches de barriga plana. Siempre los veían, hermanos, con recelo. Esas estrellas, hermanos, no eran tan grandes, no eran tan monumentales, eran realmente, hermanos, tan pequeñas que usted podría pensar que tal cosa no importaría en lo absoluto. Bueno, si usted está familiarizado con la historia de este cuento, sabemos o saben ustedes, hermanos, que aquellas pequeñas estrellas eran bastante relevantes para los snitches. Los snitches con estrellas excluyeron a los que no las tenían, tratándolos como un conjunto indigno, castigado por no tenerlas. Bueno, sucede, hermanos, en la historia que llega, hermanos, a ese lugar un emprendedor que venía de la metrópoli con una máquina que podía situar una estrella en el abdomen. Bueno, resulta que llegó este personaje, hermanos, al pueblo y dice, ¿saben qué? Yo tengo una máquina. Y esa máquina, si ustedes se meten a esa máquina, pueden salir y ahora sí van a tener la estrella en sus barrigas. Solamente que el costo es de $1. A los que no tenían la estrella, hermanos, les interesó. Dicen, ok, pagamos $1. Se formaron, hermanos, y efectivamente entraron a la máquina. ¿Y qué creen? Dio resultado. Salían con la estrella. ¿Y cómo creen que reaccionaron los que originalmente tenían la estrella? Se enojaron. Dijeron, ¿cómo? Ellos no son de los nuestros. ¿Y ahora cómo nos vamos a poder diferenciar si de repente nos mezclamos? ¿Quiénes somos los originales y quiénes son los que les pusieron la estrella después? Bueno, entonces este inventor, hermanos, dijo, yo tengo otra máquina que si usted se mete con la estrella, ahora va a salir sin la estrella. Y entonces ya no lo van a confundir con los que les pusieron la estrella después. Pero les va a costar $10. No importa, queremos pagar los $10 para no ser confundidos con aquellos.
Se metieron, hermanos, y ahora salieron ellos sin estrella. Los que ya les habían puesto la estrella dijeron: ¿cómo no? Nosotros queremos ser parte de ellos. Y entonces pagaron sus $10 para que ahora le quitaran la estrella. Y hermanos, esto fue un cuento, hermanos, sin fin. Hasta el punto, hermanos, en que los snitches, hermanos, ¿qué creen que les pasó? Se les acabó el dinero. Le dieron todo su dinero, hermanos, a este inventor. Y entonces el inventor dijo: vaya, y los vemos, ya se les acabó el dinero. Y los dejó ahí. Y este inventor se fue diciendo: estos snitches, dice, jamás van a entender. Jamás van a entender. Bueno, cuando se fue este inventor, los snitches, hermanos, se dieron cuenta de algo y aprendieron la lección. Dijeron: nosotros, dice, somos snitches no porque tengamos o porque no tengamos la estrella. Somos snitches. Y entonces, hermanos, aprendieron, hermanos, a convivir, a estar juntos, a pesar de esas diferencias. Bueno, mis hermanos, usted podrá decir: ¿y eso qué tiene que ver con el tema? Bueno, precisamente, hermanos, es lo que está diciendo, hermanos, el apóstol Pablo. Los judíos, hermanos, que tenían grandes privilegios de parte de Dios, empezaban a ver, hermanos, a los gentiles o a los demás de esa manera: nosotros somos el pueblo elegido de Dios. Nosotros casi que nos codeamos con Dios. El Señor nos dio su ley a través de Moisés. Y vamos a ver, hermanos, todos los privilegios que Dios le había dado, que menciona el apóstol Pablo, hermanos, en esta sección de la carta. Así que usted podría decir que esto es cierto hoy y fue cierto, hermanos, en la vieja Roma. En la parte, hermanos, de Romanos que estamos leyendo, hermanos, en esta ocasión observaremos, hermanos, este juego y consideremos el Evangelio de Jesucristo. En Cristo, mis hermanos, está que Dios, hermanos, Dios está redimiendo a los pecadores caídos. Ninguno, hermanos, es más preciado que otro, y los está trayendo a una familia, hermanos, unificada. ¿Cuáles eran esos privilegios, hermanos? En primer lugar, veamos los privilegios del judío. Dice, hermanos, el versículo número 17: he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. El primer privilegio, hermanos, que menciona el apóstol Pablo, hermanos, es que llevan el nombre de judío. Este primer privilegio, hermanos, es además, mis hermanos, el más general. El concepto, hermanos, judío aludía al inicio a una persona, hermanos, del territorio que era ocupado por los descendientes de Judá. No obstante, a partir, hermanos, del exilio, inició a aplicarse generalmente al pueblo israelita. En el tiempo, hermanos, del apóstol Pablo, este vocablo se usaba extensamente con un sentido más general. El sustantivo, hermanos, significaba que alguien pertenecía a este pueblo, diferente de todos los otros que Dios había elegido para que fuera de su propiedad. Todos los otros beneficios, hermanos, fluyen en esencia de este. Así que el primer privilegio que les menciona el apóstol Pablo que tienen, hermanos, es de que ellos tienen el sobrenombre de judío. Es decir, que pertenecen, hermanos, al pueblo elegido de Dios. Al pueblo elegido de Dios. El segundo rasgo, hermanos, es que dependen de la ley. Como ya hemos observado, hermanos, la ley a la que alude, hermanos, Pablo es la de Moisés, es decir, la Torá. Los judíos, hermanos, se sentían orgullosos de ser los únicos custodios de este registro del carácter y de la voluntad de Dios. Por consiguiente, hermanos, tendían a depender de ella para ser librados del juicio. Bueno, de forma explícita, mis hermanos, el apóstol Pablo confirma lo mismo que Miqueas 6 siglos antes, tras reprender a los líderes de Israel por su pecado. El profeta, hermanos, allá en Miqueas 3:11 dice: ¿no está el Señor entre nosotros
no vendrá sobre nosotros ningún mal. Se jactan, hermanos, también, hermanos, otro de los beneficios que tenía, hermanos, y que menciona el apóstol Pablo, es que se jactan de su relación con Dios. El término, hermanos, alardear, que usa, hermanos, la versión Nueva Internacional, indica, hermanos, la iniciativa de un orgullo impropio. No obstante, hermanos, una mejor traducción del término griego sea quizá jactarse. La jactancia, hermanos, no es continuamente algo que carece de motivo. La manera en que Pablo usa este término está influenciada decisivamente, hermanos, por Jeremías 9, del 23 al 24. Un escrito que cita, hermanos, el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo número 1, versículo número 31, y en segunda a los Corintios 10, 17. De esta forma dice el Señor: que no se gloríe el sabio de su inteligencia, ni el poderoso de su poder, ni el rico de su riqueza. Si alguien ha de gloriarse, que se gloríe de conocerme y de entender que yo soy el Señor, que actúa en la tierra con amor, con derecho y justicia, puesto que es lo cual a mí me agrada, afirma el Señor. La jactancia, mis hermanos, en otros términos, no es continuamente equivocada, es dependiente de cuál sea su objeto. No parece incorrecto, mis hermanos, que los judíos se jacten en su interacción con Dios, puesto que ha sido Dios mismo quien estableció tal interacción. Es decir, mis hermanos, los judíos se gloriaban no en ellos, sino se gloriaban, hermanos, en Dios. Se gloriaban en Dios, como dice el apóstol Pablo, hermanos, ahí en el versículo número 17, y te glorías en Dios. Pero también, hermanos, en el versículo número 18, pues nosotros podemos ver que otro de los privilegios que ellos contaban, hermanos, es que conocían la voluntad de Dios. Fíjense lo que dice el versículo número 18: y conoces su voluntad. Pablo, hermanos, empezó esta parte de la carta anunciando que Dios se dio a conocer a toda la gente. Ahí en el versículo número 19, hermanos, del capítulo número 1, dice: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Es decir, hermanos, que Dios se ha dado a conocer, hermanos, en la medida que Él ha querido a todos los hombres. A todos los hombres, pero en especial, hermanos, al pueblo judío. Él se ha dado a conocer, hermanos, a través de su palabra, a través de la ley de Moisés. Pero, mis hermanos, también nosotros podemos ver que ellos saben discernir lo que es mejor. Sigue diciendo ahí en el versículo número 18: e instruido por la ley, apruebas lo mejor. Aun cuando no hablamos, mis hermanos, de una enorme diferencia, esta sentencia puede además traducirse como distinguir las cosas que son realmente relevantes. Sea como sea, hermanos, la cuestión es que los judíos son capaces de distinguir lo bueno de lo malo, y lo son. Incorpora, hermanos, entonces el apóstol Pablo, pues son instruidos por la ley. Todos sabemos, hermanos, el apóstol Pablo ya dijo en el capítulo número 1, sean judíos o no sean judíos, mis hermanos, tengan o no tengan la ley, lo que es bueno y lo que es malo. Una persona, hermanos, que jamás ha tenido contacto con la palabra de Dios, hermanos, puede discernir, hermanos, lo bueno y lo malo. No puede decir: no, es que yo no lo sabía. Y en esa ocasión, hermano, les hice comentario de un joven que le preguntaron, un joven universitario, que si entendía este concepto de lo bueno y de lo malo. Él dijo: claro que sí, hablando de la conciencia. Todos tenemos una conciencia que nos dice lo que es bueno y lo que es malo. Y eso nos indica el por qué no salimos a la calle completamente desnudos. Porque hay algo en nuestro interior. Nuestra conciencia nos dice que salir completamente desnudos a la calle
es malo, eso no es bueno. Y ahora el apóstol Pablo dice, pues tú, judío, sabes lo que es bueno y lo que es malo. ¿Por qué? Porque además de tu conciencia, Dios te ha dado ¿qué? Algo que te has jactado, algo de lo que estás orgulloso, algo de tus privilegios. Te ha dado Dios la ley. Te ha dado la ley de Moisés. Así que puedes discernir entre lo bueno y entre lo malo. En otras palabras, hermanos, el que tiene más conocimiento, el que más sabe, hermanos, es más responsable. Y los judíos, hermanos, eran más responsables delante de Dios, hermanos, que los gentiles. En el sentido, hermanos, que ellos tenían ya la ley. La ley de Moisés, hermanos, se las había dado Dios a ellos. Ellos tenían ese gran privilegio, hermanos. Y claro que los judíos, hermanos, se hinchaban, se enorgullecían, hermanos, de ser el pueblo elegido de Dios. Y que Dios, hermanos, les había dado la ley. Y que a través de ese conocimiento de la ley, hermanos, ellos podían discernir entre lo bueno y lo malo. Saben discernir lo que es mejor. Las próximas 4 causas, hermanos, que nos presenta el apóstol Pablo del orgullo, hermanos, judío, fluyen de las prerrogativas que Pablo ha enumerado, hermanos, en los versículos 17 y 18. Todas ellas implican el sentido de superioridad judío relacionados con otros pueblos. Podemos ver, hermanos, allí en el versículo número 19, hermanos, que son guías de los ciegos y luz de los que permanecen en la oscuridad. Dice, y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas. Como el judío, hermanos, tenía el conocimiento de la ley, como ellos sabían, hermanos, lo bueno y lo malo, sabían discernir entre lo que era mejor, hermanos, eso los capacitaba, hermanos, y los ponía en la posición de ser guías de la gente que vivía en las tinieblas. Y se está refiriendo aquí, hermanos, a los gentiles, a los paganos, hermanos, aquellos que querían venir a ser parte, hermanos, también del pueblo de Dios. Bueno, los judíos, hermanos, tenían ese papel de poderlos guiar, hermanos, para que ellos también pudieran ser parte. Son 2 maneras, hermanos, de mencionar que son ciegos y luz de los que permanecen en la oscuridad. Son 2 maneras de mencionar lo mismo. Un resultado natural del entendimiento de Dios que poseen los judíos mediante la ley es que permanecen en postura de contribuir a otros a comprender la realidad sobre Dios. El lenguaje se hace eco de varias descripciones veterotestamentarias de la tarea de Israel a los países. Obsérvese, hermanos, ejemplificado Isaías 42 del 6 al 7, que dice: yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Aún, hermanos, cuando es cierto que Jesús, hermanos, que Jesús otorgó un giro irónico a esta confirmación, llamando a los fariseos guías ciegos, nada hace pensar, hermanos, que Pablo se encuentra aquí usando una ironía semejante. Los judíos, hermanos, permanecen convencidos de que Dios les ha designado como instructores religiosos de todo el mundo. Pero también, hermanos, tenemos otras 2. Ahí en el versículo número 20, en su primera parte, dice el versículo número 20, en su primera parte: instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley y la forma de la ciencia y de la verdad. El judío, hermanos, está además convencido de ser instructor de los necios y maestro de niños. Estas otras 2 afirmaciones, hermanos, que desde luego van juntas. El sentido del término necio que usa, hermanos, la Nueva Versión Internacional, ignorante,
no es tan peyorativo, hermanos, como como lo ejemplifica Proverbios, donde este conjunto de palabras denota al individuo que se rebela contra las reglas de Dios y sigue su propio camino. Aquí tiene, hermanos, interacción con los gentiles como personas que, sin tener un entendimiento descriptivo de Dios y su palabra, caen inevitablemente en maneras de adoración y conductas equivocadas. De igual manera, a partir de este punto de vista judío, los gentiles son niños en términos de sensibilidad religiosa. Han de ser instruidos en el verdadero entendimiento de Dios. Y los judíos, hermanos, creían que eran especiales. ¿Y qué creen? Sí lo eran. Sin embargo, hermanos, lo cual varios se dieron cuenta es que Dios, hermanos, pretendía que las bendiciones, hermanos, que Dios les había dado a ellos se extendieran a todo el resto del mundo. Hermanos, déjeme le digo que un judío no hace proselitismo como lo hacemos nosotros. Para un judío, hermanos, eso no le interesa. Ellos se sienten el pueblo elegido de Dios y no andan diciendo a los demás, sí, conviértete al judaísmo, como nosotros como cristianos, que sí andamos, porque es un mandato de parte de nuestro Dios, que vayamos. Y claro que Dios también les había dicho a ellos, hermanos, que fueran luz, que fueran instructores, que fueran maestros, pero hermanos, ellos como que pusieron su caja hermética y dijeron, de aquí nadie puede entrar. ¿Se acuerdan de la historia que les conté? En donde aquellos que tenían la estrellita veían a los otros con recelo, decían, ustedes no son de los nuestros, háganse para allá. De esa misma manera, hermanos, el judío, Pablo les está diciendo, los judíos, hermanos, veían a los gentiles, veían a los paganos, hermanos, de esa manera, y decían, ustedes no son ni forman parte del pueblo de Dios. Y lo que está ahora diciendo el apóstol Pablo con todos estos privilegios, hermanos, que aún con todos estos privilegios que el pueblo judío, hermanos, tenían, dice, ¿qué crees? Que aún con todos esos privilegios no estás exento del justo juicio de Dios, porque es necesario que pongas la fe en Cristo Jesús, porque ya lo había abordado, hermanos, el apóstol Pablo en el capítulo número 1, versículo número 17. Mas el justo por la fe vivirá. Por la fe vivirá, hermanos. Y esto, hermanos, es necesario para todos, no solamente para los paganos, no solamente para los que le dieron la espalda a Dios, no solamente para los moralistas, sino también inclusive, hermanos, para los judíos que tenían todos estos privilegios de parte de Dios, hermanos. Pablo les está diciendo, si ustedes no ponen la fe en Cristo Jesús, no van a poder ser salvados. Y son más responsables ustedes porque tienen mayor conocimiento de parte de Dios. Los judíos, hermanos, creían que eran especiales y sí lo eran. Dios los había elegido a ellos, hermanos, como su pueblo. Pero nosotros vemos, hermanos, que a pesar de esto, varios no se dieron cuenta que Dios pretendía que esas bendiciones, hermanos, que le había dado a ellos como pueblo, se extendieran a todo el mundo. El poblado judío, hermanos, debía ser una luz para los países, como dice Isaías 42:6. Mientras abordamos, hermanos, estos versículos de esta sección de la Escritura de la carta a los romanos, vamos a observar cómo Pablo reconoce el papel, hermanos, particular del pueblo de Dios. Pero ¿qué creen? Los acusa, hermanos, de no haber cumplido. De no haber cumplido. A pesar, hermanos, de tener todos esos privilegios y que se hinchaban de orgullo, hermanos, los judíos, de decir, somos el pueblo de Dios. Dios nos eligió, Dios nos dio la ley, Dios nos puso como instructores, Dios nos puso como maestros para que llevemos la luz. Y el apóstol Pablo les dice, pero no cumplieron, no hicieron lo que Dios les había dado. Y ahora a partir del versículo número 21, hermanos, les dice el apóstol Pablo, tú pues,
Fíjense cómo lo traduce la Nueva Versión Internacional. En fin, o sea, después de todos los privilegios, hermanos, que Dios les ha dado, de aquellas cosas que se podían hinchar de orgullo, hermanos, un judío, dice, ok, pero ¿qué estás haciendo con ella? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué se hace, hermanos, con la ley? Se obedece, hermanos, se debe de llevar a cabo. ¿Qué hacer con esos privilegios? Déjeme le digo, mi hermano, que conocer los caminos de Dios y seguir su voluntad deben producir personas que se asemejan al carácter de Dios. Sin embargo, hermanos, muchos de los líderes religiosos judíos utilizaron la ley para agobiar a la gente y ellos mismos, hermanos, la siguieron. Por ejemplo, Mateo registra a Jesús haciendo una crítica similar a la que Pablo estaba haciendo. Vayamos, hermanos, a Mateo, capítulo número 23. Mateo 23. A partir del versículo número 1. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Hermanos, el Señor Jesucristo denunció a los fariseos, hermanos, dice a los escribas y a los fariseos. Hermanos, el Señor Jesucristo no tenía nada en contra de su enseñanza, porque su enseñanza, hermanos, era buena, tenía sustento bíblico, y podríamos decir nosotros, oh, wow, se parecen a nosotros, ¿no? Tenemos, inclusive, hermanos, luego decimos, nosotros somos bien bíblicos. Nuestra doctrina y nuestra enseñanza está fundamentada en la Biblia. ¡Wow! ¡Qué bueno! Y el Señor tal vez de la misma manera nos va a decir como a los fariseos: escúchenlos, escuchen su enseñanza, pero les dice, les recrimina algo y les advierte: pero no hagan conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Hermanos, es una gran responsabilidad estar detrás de este púlpito, estar al frente, hermanos, de un grupo dando una enseñanza. Cuando se trata, hermanos, de otras cuestiones, por ejemplo, me pongo a pensar en el caso de los maestros de manera secular que enseñan a niños. Bueno, pues ellos no están enseñando cuestiones morales, ellos están enseñando matemáticas, ellos están enseñando español, historia, y no pueden cuestionarle las cuestiones morales. Pero cuando estamos en la iglesia, hermanos, cuando estamos enseñando la palabra de Dios, hermanos, debemos de ser el ejemplo. Porque de nada nos sirve, hermanos, tener una cabezota así que hasta de lado nos vamos, hermanos, de tanto conocimiento, cuando, hermanos, lo que decimos, lo que enseñamos, no lo vivimos, no lo practicamos. Enseñamos acerca, hermanos, del perdón y tenemos el término griego, nos vamos al Antiguo Testamento, el término hebreo, la etimología de la palabra, hacemos un desglose acerca del perdón y, hermanos, estamos peleados con medio mundo. ¿Se entiende o no se entiende? Tenemos que practicar, hermanos, y es lo que está diciendo el apóstol Pablo, hermanos, a partir del versículo número, regresando, hermanos, a nuestro pasaje de Romanos, versículo número 21. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? En otras palabras, hermanos, cuando enseñamos, primero, hermanos, debemos de pedirle al Señor que nos ilumine y que nos indique, hermanos, qué está mal en nosotros, qué estamos haciendo mal, y pedirle perdón a nuestro Señor. Y Pablo, hermanos,
diciendo, hermanos, en este pasaje, versículo número 22, el final del 21, tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. ¿Qué significa hurtar? Otro sinónimo de hurtar, jóvenes estudiantes, robar. ¿Qué es robar? Tomar lo ajeno. Muchas de las veces, hermanos, pensamos, oh, yo no le he robado nada a nadie. ¿Cómo, pastor? Soy muy honesto. ¿Ok? ¿Alguna vez has llegado tarde a tu trabajo? Déjame te digo que le robaste a tu patrón o a tu ¿cómo se llama? ¿Qué a tu patrón? Al dueño de la empresa. Porque él te está pagando si entras a las 9, a partir de las 9 de la mañana. Si ya llegaste 9:05, ¿qué crees? Ya infringiste la ley de no robarás, no hurtarás. ¿Alguna vez dijiste, ¿por qué declarar todos mis impuestos si el gobierno ni los usa para bien? Y alguien te dio la recomendación, espero que no sea tu caso, el contador, oye, ¿podemos nosotros declarar menos? Y si le hiciste caso al contador, déjame te digo que ya robaste, infringiste la ley y robaste. Pero nunca has robado, ¿verdad? Aparte también podemos robarle la honra, hermanos, a alguien. Cuando hablas mal de alguien a sus espaldas, le estás robando la honra a esa persona. Y le está diciendo el apóstol Pablo, hermanos, a este judío, porque se está refiriendo en plural, hermanos, a una persona. Tú, judío, tú que te predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Y sigue diciendo, 22, tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Y alguien podría decir, no, pastor, pero es que yo le soy fiel a mi esposa. Pastor, yo le soy fiel a mi esposo. Jamás lo he engañado, jamás la he engañado. Pero hermanos, ¿qué dice el Señor Jesucristo, hermanos, en cuanto a esto? Dice, aquel, ¿oíste que fue dicho? No adulterarás. Pero aquel que mira a una mujer para codiciarla, ¿qué dice? ¿No los escucho? Ya adulteró con ella en su corazón. Y hermanos, aquí habemos varios hombres, varones. ¿Nunca ha visto usted a una mujer para codiciarla? Y no solamente de manera física. Hoy en día, hermanos, que tenemos todo al alcance de un clic. Usted en su computadora o en su celular, hermanos, puede poner cualquier cosa y darle clic y le va a arrojar, hermanos, miles de páginas, hermanos, con el contenido que usted esté buscando. Y si usted ha navegado, hermanos, por contenido, hermanos, pornográfico, hermanos, le digo que ya fornicó, ya adulteró, ya infringió en la ley. Y el apóstol Pablo está diciendo, hermanos, tú que predicas que no se hurte, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. ¿Qué quiere decir, hermanos, el apóstol Pablo con esto? Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. ¿Qué significa? Hermanos, déjenme le digo que el Señor Jesucristo nunca le recriminó a los líderes religiosos de su época la idolatría. Porque el pueblo judío, hermanos, aprendió. Después de que regresó, hermanos, en el exilio de Babilonia, hermanos, no quisieron saber nada de la idolatría. Pero antes de eso, hermanos, sí, habían seguido los ídolos paganos, hermanos, pero después, hermanos, del exilio de Babilonia, los judíos, hermanos, no querían saber absolutamente nada de la idolatría. Entonces, ¿a qué se está refiriendo, hermanos, el apóstol Pablo cuando les dice, ahí en el versículo número 22, tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio? Bueno, hay comentaristas, hermanos, que han dicho, que nos dicen que posiblemente hace una referencia, hermanos, que cuando la referencia que Dios le había dado a su pueblo en Deuteronomio, que cuando iban y invadían, hermanos, a un pueblo,
debían de destruir todos sus ídolos hechos de oro, de plata, los debían de quemar. Y lo que está diciendo, los comentaristas nos dicen, es que posiblemente cuando invadían, hermanos, un pueblo pagano, no estaban haciendo eso, sino pensaban, ay, pues es un ídolo falso, hombre, además ni vida ni poder tiene, lo fundo y me quedo con los lingotes de oro y de plata. Total, no pasa nada. Y tal vez, hermanos, es lo que le está recriminando, hermanos, aquí el apóstol Pablo, según estos comentaristas. Pero sigue diciendo, hermanos, en el versículo número 23, tú que te jactas de la ley, que te jactas, que te llenas de orgullo. ¿Han visto los pavos reales, hermanos? ¿Cómo se hinchan, hermanos? Se ven bien bonitos, ¿eh? Esos colores tan maravillosos que Dios le dio, hermanos. Dice, tú que te hinchas, dice, de que tienes la ley. Tú de que te sientes orgulloso, dice, de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. Es decir, ¿de qué te sirve? ¿De qué te sirve sentirte orgulloso de que tienes la ley si no la obedeces? Si la pisoteas, si simple y sencillamente no la vives y no la practicas. Hermanos, humanamente hablando, díganme, ¿quién ha podido obedecer la ley al 100%? ¿Cómo nos va, hermanos, con 10 mandamientos? Le batallamos, hermanos. El único, hermanos, que ha estado en este mundo, en esta tierra, que pisó esta tierra, hermanos, y que ha cumplido a la perfección la ley, hermanos, es Cristo Jesús de Nazaret. Él dio cumplimiento, hermanos, a la ley en su totalidad, de manera perfecta. Bueno, Jesús, hermanos, es el único que ha obedecido del todo a Dios, por lo cual debemos confiar en su justicia para que estemos bien, hermanos, con Dios. Hizo lo que el pueblo de Israel, hermanos, no podía hacer, reflejando el carácter de Dios en toda su verdad y belleza y bondad. Existe, mis hermanos, una ironía en el Evangelio. Por medio de tolerar una muerte, hermanos, vergonzosa, Jesús trae el mayor honor a Dios. Como cristianos, mis hermanos, ahora proclamamos el nombre de Jesús. No avergoncemos, hermanos, a aquel hermoso nombre con nuestra hipocresía. Nuestro Señor nos ha pedido que seamos luz para el mundo. Allá en Mateo 5:14, por el poder del Espíritu Santo, debemos hacer brillar el amor, la misericordia, la gracia y la realidad de Jesús en un mundo oscuro e invitar a los individuos al núcleo familiar de Dios. Cuando los judíos, hermanos, se jactaban y se enorgullecían, hermanos, de la ley y no la obedecían, hermanos, simple y sencillamente dice el apóstol Pablo que estaban deshonrando a Dios. Y el versículo 24 dice, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. El apóstol Pablo, hermanos, está haciendo una referencia al Antiguo Testamento, allá en Isaías capítulo número 52, versículo número 5. Pablo, hermanos, subraya este punto con esta cita de Isaías. Aunque en Isaías, hermanos, la blasfemia del nombre de Dios se produce por la opresión pagana de Israel, Pablo da un grito irónico a estas palabras, atribuyendo tal blasfemia a la conducta pecaminosa de Israel entre los paganos. Sin embargo, el apóstol Pablo sigue siendo justo con el contexto más amplio del que extrae la cita, puesto que la opresión que las naciones paganas ejercen sobre Israel es el resultado de su pueblo. Tomemos, hermanos, aquel cargo
muy, pero muy en serio. Así que, mis hermanos, de la misma manera como el apóstol Pablo les está diciendo a los judíos, ustedes conocen, tienen tanto conocimiento de la ley, dice, pero por su desobediencia deshonran a Dios. Pero por su desobediencia hacen que los paganos, los gentiles, los que no tienen la ley, blasfemen contra Dios. ¿Por qué? Porque al ver ustedes cómo se portan, y ese es su Dios. Ese es al Dios al que les dio la salvación, aplicándolo para nosotros, hermanos, en el siglo XXI. ¿Qué privilegios tenemos como pueblo de Dios? ¿Qué privilegios tenemos como cristianos? Hermanos, tenemos el gran privilegio de reunirnos en este lugar. Déjenme le digo que hay lugares en otros países en donde no tienen ese privilegio, que para poderse reunir, hermanos, tienen que esconderse, porque si los descubren, hermanos, les pueden quitar hasta la vida. Tenemos ese gran privilegio de reunirnos, de venir y adorar juntos como familia en la fe a nuestro Dios. Podemos tener el gran privilegio, hermanos, de haber nacido en un hogar cristiano. ¿Usted nació en un hogar cristiano? ¡Qué gran privilegio! ¿Qué otro privilegio tenemos? El privilegio, hermanos, de contar con la palabra de Dios escrita. Cuando el apóstol Pablo escribió la carta, hermanos, a los romanos, déjeme le digo que todavía no estaba la Biblia en su totalidad, hermanos, como la tenemos hoy en día. Tenían el Antiguo Testamento. De manera oral, hermanos, conocían los evangelios, la vida y la obra, hermanos, del Señor Jesús. Pablo apenas estaba escribiendo, hermanos, las cartas. Y nosotros tenemos ese gran privilegio de contar ahora, hermanos, con un texto de la palabra de Dios completa. Pero ¿qué estamos haciendo con eso? Hermanos, con tristeza luego yo a veces he visto Biblias deshojadas, que le faltan páginas. Y quiero pensar, hermanos, que tal vez estén en esa condición porque se ha usado mucho, la han leído mucho. Pero qué tristeza pensar, hermanos, que están en esa condición porque las han dejado ahí abandonadas, hermanos, para que ahora los niños vayan con ella y le arranquen las hojas, mis hermanos. Qué gran privilegio Dios nos ha dado. ¿Qué otro gran privilegio, hermanos, tenemos como pueblo de Dios hoy en el siglo XXI? Tenemos el privilegio, hermanos, de que se nos puede compartir el Evangelio de Cristo, de que alguien pase, que el predicador pueda hacer la invitación para recibir a Cristo en nuestro corazón. Levanto mi mano, paso al frente, hace la oración de salvación por mí y ya soy salvo. Pero déjeme le digo, mi hermano, que nadie, absolutamente nadie va a ser salvo por venir cada 8 días al templo. Y no estoy diciendo con esto, hermanos, que sea mal, que no lo hagan. Lo tiene que hacer, porque también Dios nos da una responsabilidad, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Pero eso no nos va a salvar. Tampoco, hermanos, nos va a salvar todo el conocimiento que tengamos, hermanos, acerca de la Biblia. Si usted tiene conocimiento de la palabra de Dios, pero no se está gloriando en Dios, sino se está gloriando usted mismo, si usted dice, yo quiero conocer más Biblia, va a pantallar a los demás para que vean cuánto sé de la Biblia. Yo quiero tener mucho conocimiento de la Biblia para poder disertar con alguien y ganar el argumento. Yo tengo la razón. Eso tampoco te va a salvar. Tampoco te va a salvar eso. El haber nacido en un hogar cristiano, podrías estar muy orgulloso y sentirte orgulloso de, soy cristiano de 4ª generación. Wow. Pero eso tampoco te va a salvar. No te va a salvar el que seas cristiano de 4ª generación. Pablo está diciendo, hermanos, que es necesario, hermanos, poner la fe única y exclusivamente, hermanos, en la obra que hizo Cristo Jesús, hermanos, hace ya más de 2000 años en la cruz del Calvario. Que no había ningún otro medio, hermanos, para que nosotros pudiéramos ser salvos. Pero sí está diciendo, hermanos, también Pablo, que las obras forman parte de la vida del cristiano. No para salvación,
sino como un testigo de que hemos tenido la fe verdadera y que ahora estamos dando, hermanos, evidencia de ello. Las buenas obras es la evidencia de la fe genuina en Cristo Jesús, pero no nos debemos de jactar de ello, porque, hermanos, eso forma parte, hermanos, del obrar de Dios en nuestra vida. Si Dios no nos hubiera dado la salvación, si Dios no nos hubiera dado a través de la gracia, hermanos, su salvación, no nos hubiera dado el Espíritu Santo, hermanos, ni tú, ni yo, ni mi hermano, pudiéramos hacer las buenas obras que Dios nos está pidiendo. Es necesario, mis hermanos, entonces poner la fe en Cristo Jesús. ¿Hay alguna forma, hermanos, de deshonrar el nombre de Jesús? ¿Qué piensa usted de eso? Pregúntese y respóndase usted mismo. ¿Hay alguna forma de deshonrar el nombre de Jesús? ¿De qué manera, hermanos, deshonramos el nombre de Jesús? ¿Hay cualquier pecado secreto en tu vida que si se revelara se reflejaría mal en tu Salvador? ¿Cómo está tu relación con tus vecinos? Ahí en tu casa, ahí donde vives. ¿Eres de los que haces que blasfemen el nombre de Dios por tu manera de ser? No vayan a estar o no vayamos a estar como aquella persona pseudo-cristiana que salía todas las mañanas a barrer su banqueta. Y al barrer le aventaba la basura a la vecina. Y resulta que ya estando en el templo, preguntándole al pastor: oiga, pastor, yo no sé por qué me tiene tanto odio la vecina, si yo no le he hecho nada. Me odia porque soy cristiana, yo creo. Hasta que se enteró, pastor, pues que la hermanita le aventaba la basura todos los días, hermanos, a la vecina. Y entonces, ¿qué dijo? ¿La odiaba por ser cristiano? Claro que no, hermanos. La odiaba por su mala conducta. Y eso contribuía, hermanos, a que blasfemaran, hermanos, el nombre de Dios. Si eso es ser cristiano, yo no quiero nada con tu Cristo. Olvídate. Para atentar enemigos, no, hombre. Si con los que tengo apenas puedo para uno. No. A veces, hermanos, por la conducta que tenemos, se blasfema el nombre de nuestro Salvador. Pidámosle, hermanos, ayuda a nuestro Dios y pidámosle que a través de su Espíritu nos dé la voluntad, hermanos, de detener lo que sea. Busquemos el perdón de Dios y arrepintámonos, hermanos, de nuestra mala conducta. ¿Estás viviendo como una luz para el mundo? Recordemos, hermanos, que el Señor Jesús dijo: ¿vosotros sois qué? La luz del mundo. Yo no sé si a usted le ha pasado, hermanos, que cuando usted llega a un lugar hay más gente, y la gente que está ahí, hermanos, puede haber dos reacciones. La reacción puede ser: ¡ah! Ya llegó el cristianito, luego hablamos. O la reacción puede ser: ¡ay! Ya llegó el hipócrita, luego hablamos. ¿Sí? Recuerden que Dios nos ha dicho que el Señor Jesucristo dijo que nosotros somos la luz del mundo. Pero no brillamos, hermanos, con luz propia. No se enorgullezcan: ¡ah! Ya soy cristiano y brillo. Abran paso, porque llegó el Hijo de Dios a este lugar. No, hermanos, no brillamos con luz propia. Brillamos con la luz ¿de quién? De Cristo Jesús. Pero para poder brillar con la luz de Cristo Jesús, hermanos, debemos que morir a nuestro yo, renunciar cada día a nuestro yo, hermanos, y dejar que Cristo crezca en nosotros. Y eso se obtiene solamente, hermanos, en una relación íntima y personal con Cristo. Una relación. El Señor Jesucristo dijo, hermanos: separados de mí, nada pueden hacer. Nada, absolutamente nada. Mantenernos, hermanos, en una relación íntima, estrecha y cercana con nuestro Señor y con nuestro Salvador Jesucristo.
¿Y cómo lo hacemos, mis hermanos? Cuando usted tiene su celular, usted tiene su computadora, si usted está viendo, hermanos, que su batería se está a punto de apagar, su computadora está a punto de apagar porque su batería ya se va a acabar, ¿qué es lo que hace? Y más si usted está platicando con alguien interesante para usted, ¿qué es lo que hace? ¿Lo deja morir? ¿Lo deja apagar? Claro que no. ¿Qué busca? El cargador. Y si no sabemos dónde lo dejamos, hermanos, no le vaya a pasar como a mí. Ahí andamos dando vueltas por toda la casa como loquitos, ¿no? Y preguntándole a los demás, ¿has visto mi cargador? ¿Has visto mi cargador? Que se me apaga. Y buscamos el cargador, lo conectamos a nuestro celular. ¿Y a dónde lo conectamos? Al enchufe, a la energía para que se cargue el celular. Lo mismo sucede, hermanos, en la vida cristiana. Tenemos que estar conectados, hermanos, a la fuente inagotable de gracia, de misericordia, de justicia, hermanos, que es Cristo nuestro Señor. ¿Y cómo nos mantenemos conectados con Él, hermanos? A través de la oración. ¿Cuántas horas, cuánto tiempo oramos, hermanos? Si usted ora por los alimentos, lo felicito. Pero espero que no sean los únicos momentos en los que usted ora. Porque la oración por los alimentos, hermanos, hasta podríamos decir que es un rezo. Porque es lo mismo todos los días y luego lo hacemos de manera mecánica. No, hermanos, la oración debe ser una necesidad de estar en un diálogo y en una práctica con Dios. En donde podemos descargar con Él, hermanos, todo lo que sentimos, todo lo que pensamos, todos nuestros miedos, todas nuestras angustias. Y poderle decir, Señor, las pongo en tus manos y haz de ellas lo que tú quieras. Dame fe, dame confianza, dame todo lo necesario para continuar adelante. Pero también, hermanos, nos mantenemos conectados a la fuente inagotable del poder que es nuestro Señor a través, hermanos, de su palabra. La palabra de Dios. Tenemos ese gran privilegio, hermanos, de contar con más de un texto, hermanos, en casa. Pero no lo tenga ahí abandonado. No lo deje ahí en el librero. Porque yo con tristeza, hermano, reconozco que en un momento de mi vida así lo hice. Mi Biblia solamente la buscaba, hermanos, el día domingo, cuando mis papás me decían, ya nos vamos a ir al templo. Y buscaba mi Biblia, y a veces no sabía ni dónde la había dejado. Y cuando la encontraba, hermanos, le tenía que quitar la capa de polvo que se le había formado, hermanos, durante toda la semana. Que verdaderamente, hermanos, anhelemos. Así como el ciervo brama, hermanos, por las corrientes de las aguas, que anhelemos, hermanos, la presencia de nuestro Dios. Él tiene una cita con nosotros todos los días, hermanos. Él quiere darnos un mensaje todos los días a través de su palabra. Pero ¿cuántas veces, hermanos, lo dejamos en visto al Señor? Cambiemos eso, hermanos. Pidámosle perdón a nuestro Dios y pidámosle que a través de su Espíritu Santo nos dé la voluntad de detener, hermanos, lo que sea, buscar el perdón de Dios y de arrepentirnos. Estamos viviendo, hermanos, como una luz para el mundo. ¿Cuáles son varias maneras, hermanos, prácticas en las que podemos demostrar la bondad de Dios en nuestra vida diaria? Oremos. Padre bendito, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque tú hablas a través de ella en nuestras vidas. Y de la misma manera, Señor, como en esta sección de esta carta de los Romanos, podemos ver, Señor, y nos podemos inclusive sentirnos identificados con los judíos de tantos privilegios, Señor, que tú les has dado, pero también que tú nos has dado a nosotros como pueblo tuyo, como seguidores de Cristo. Tantos privilegios, Señor. Pero Padre, de nada sirve tener todos esos privilegios si no nos doblegamos delante de ti, reconociendo, Señor, que hemos fallado, reconociendo que hemos pecado contra el cielo y contra ti. Padre, perdónanos y ayúdanos, Señor, a verdaderamente a dejar la hipocresía por un lado,
Si en algún momento hemos enseñado o predicado, pero no lo hemos visto reflejado en nuestra vida, perdónanos, Señor. Y ayúdanos, Padre bendito, a ser congruentes con lo que tú, Señor, nos das en tu palabra bendita, pero también, Señor, que lo vamos a aplicar en nuestra vida diaria, en nuestra relación contigo, pero también, Padre Santo, en nuestra relación con nuestro prójimo. Nos ponemos en tus benditas manos, Señor, rogándote de tu bendición, en el nombre bendito de Cristo. Amén y amén. Voy a pedirles, mis hermanos, que abramos la